Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nicky Elch. Editorial. Gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. ¿De qué otro modo se nos pueden mostrar las almas a sí mismas? En sueños, pero raramente lo hacen así, y no se puede confiar mucho en eso. En los sueños han de pedirnos oraciones, algo que abra su camino hacia el cielo. Si no, entonces está ocurriendo otra cosa. Sin contar a aquellos a quienes ya conocía personalmente en vida, ¿han venido a usted almas a quienes reconoció como personas famosas? Sí, hay personas famosas que han sido liberadas porque sus familiares vinieron a verme para que los ayudara. Por ejemplo, Marshal Hermann Göring, nazi infame. Se me presentó porque su familia había venido a verme en busca de ayuda. Ahora está en el cielo. Dios no dejó de amarlo y todavía lo ama. Nunca debemos juzgar. También me han visitado otras personas famosas. Una vez vino un hombre, y aunque no podía saber de dónde venía y cuándo había vivido, supe inmediatamente que se trataba de alguien importante por la forma en que se movía y por su vestimenta. Cuando le pregunté qué necesitaba de mí, me lo dijo, y luego agregó: «Soy el Papa Pablo». Al principio dudé, pensando que podía tratarse de un engaño del demonio. «No, no lo eres», le dije. «Conocí al Papa Pablo, y tú no eres él. Soy el Papa Pablo IV, y no Pablo VI». Había estado en el purgatorio desde mediados del siglo XVI, porque durante su pontificado podría haber hecho mucho más de lo que hizo. Me parece que también había ordenado que los judíos de Roma se agruparan en guetos, algo que ciertamente no estaba en los planes de Dios. En este caso, por supuesto, no fueron sus descendientes quienes vinieron a verme para preguntar por él. Así que un conocido nazi ha pasado mucho menos tiempo en el purgatorio que un papa. Algunas personas pensarían entonces que es mejor ser nazi que sacerdote, obispo e incluso papa. No, por Dios, no. La diferencia en la expiación que necesita cada uno se debe a que al Papa se le había revelado mucho más de la verdad de Dios que a Hermann Göring. Y el padre Matt también me contó que Göring había sido conducido mediante engaños a esa horrible situación, con relativamente pocos medios para protegerse. El amor y la justicia de Dios, igualmente infinitos, equilibraron estas diferencias, y hoy en día ambos se encuentran en el cielo con Él, pero ciertamente no en el mismo nivel. Lo siento, vuelvo enseguida. Olvidé dar de comer a los pollos. Espéreme 2 minutos. Vuelvo enseguida. Mientras está fuera, trato de pensar en tantas buenas personas, afectuosas, piadosas e interesadas por lo que se dice en esta conversación, con la esperanza de que las respuestas directas de María produzcan un gran impacto en la gran mayoría. 2 minutos más tarde está de vuelta y continuamos. Cuando me vaya, ¿puedo darle el nombre de un personaje famoso del que me gustaría preguntar? Sí, por supuesto. Me gustaría saber qué fue del presidente Kennedy, que como usted ya sabe fue muy querido por muchos americanos e irlandeses, al igual que por otros millones de personas en el mundo entero. No hace falta que lo pregunte. ¿Qué quiere decir? Llegó al cielo rápidamente después de su asesinato. Un alma me lo dijo, aun cuando tampoco en su caso se acercó hasta aquí nadie de su familia para preguntar por él. Excelente. ¿Puedo preguntar entonces por su hermano Robert F. Kennedy, que también fue asesinado años después? Por supuesto que puede. Si recuerdo correctamente, murió con un rosario en las manos, y eso significaría ciertamente que Nuestra Señora estaba con él, y por lo tanto está bien, estoy segura. Además, me han comentado que sus últimas palabras fueron: ¿hay alguien herido?
Esto nos dice aún más del amor que había en su alma. Pero sí, puede escribir su nombre para mí más tarde. Siglo XVI. Eso me ha llamado la atención. ¿Hay otras almas que hayan sufrido en el purgatorio tanto tiempo y que hayan venido después a usted en busca de ayuda? Sí, me pidieron que ayudara a un oficial que murió en Corintia en 1660, y también a un sacerdote de Colonia, que murió en el año 555. Tuve que aceptar lo que necesitaba totalmente por mi cuenta, de otro modo hubiese permanecido en el purgatorio hasta el último día. Había tomado parte en el martirio de unos seguidores de Santa Úrsula. También puedo recordar los años 1740 y 1810, pero me he olvidado ahora de quiénes se trataban. ¿Le han contado las almas algo específico acerca de su propio futuro? No en detalle, pero en varias ocasiones han dicho que algo muy importante está a las puertas, justo enfrente de nosotros, pero no sé si todavía estaré aquí para verlo. Como dije anteriormente, vendrá de Dios y será para la conversión de todos. Dios hará muy clara su existencia, pero aún así no todos convertirán sus corazones hacia Él. Aparte de esto, solamente recibo advertencias o directivas para otras personas, como en la avalancha de la que hablé anteriormente. ¿Y han ayudado alguna vez las benditas ánimas del purgatorio a que la policía resolviera un delito? No que yo recuerde. Pero en muchos casos mi testimonio, basado en lo que me habían dicho las almas, ayudó a probar que el maligno estaba de por medio. No debemos olvidarnos de que las personas que vienen a mí hasta aquí son en su mayoría profundamente cristianas y por lo tanto prefieren rezar por otras personas que perseguirlas y acusarlas. ¿Le han dicho alguna vez las almas algo sobre el futuro de sus visitas? No, nunca han dicho nada sobre ello. Cuando las almas o usted misma hablan de conversión, ¿qué es precisamente lo que quieren decir? ¿Significa que todos deberían unirse a la Iglesia Católica? No, conversión no significa eso. Conversión es cambiar el corazón, la mente y toda nuestra vida hacia la existencia de Dios. Si bien es cierto que todas las divisiones entre los cristianos se deben a la mano del hombre y que la Iglesia Católica sostiene la única verdad, tal y como la enseñó Jesús, no podemos esperar que los hombres consigan borrar todas estas diferencias. Dios hará que se produzca la unión de las iglesias, y personalmente creo que eso también ocurrirá muy pronto, hasta diría bajo nuestro Papa actual. Pero la conversión significa cambiar nuestras vidas de tal manera que estemos siempre cerca de Dios. Así como hay personas mejores que otras, espiritualmente hablando, hay también lugares del mundo mejores que otros en un sentido espiritual. ¿Le han comentado algo al respecto a las almas del purgatorio? Sí, hay lugares mejores que otros. Las benditas ánimas me han comentado que África se encuentra en camino a la conversión y por lo tanto está en buen camino. América del Norte y Europa Occidental van por mal camino. Creo que ambos continentes van a tener que hacer mucha reparación y muy pronto. Y en lo que respecta a las antiguas repúblicas soviéticas, diría que se encuentran en algún lugar en el medio de los otros dos casos, porque sufrieron mucho y durante muchos años bajo la opresión comunista. América del Sur también se encuentra en un lugar intermedio, pero por quien más debemos rezar es por los Estados Unidos. Allí no han sufrido en su propia tierra una guerra durante este siglo y abunda el orgullo, la codicia, el ocultismo, las sectas, los abortos y el materialismo. Lo que está a las puertas, según dicen las almas, afectará dramáticamente a los Estados Unidos. Respecto al tema de la justicia de Dios, ¿qué pasa cuando muere una persona muy querida y se ofrecen por ella muchos millones de oraciones en comparación a una persona desconocida que pudo haber vivido una vida más santa? Nuestra Señora se ocupa de todo y distribuye las gracias extras donde más se necesitan. Ella nunca se olvida de ninguno de sus hijos. ¿Las almas del purgatorio le han dicho algo acerca del daño al medio ambiente y a la naturaleza? Solamente que todo daño a la naturaleza es un pecado muy serio, que por supuesto también requerirá reparación. ¿Los animales son sensibles a la presencia de las benditas ánimas del purgatorio? Sí, las perciben, en especial los caballos, perros y pollos. He oído de muchos casos de caballos que rehúsan pasar al lado de una casa determinada, y luego se precisó que había almas dando vueltas por allí tratando de llamar la atención. Usted menciona a los perros. Bueno,
Las almas del purgatorio deben saber, por supuesto, que los perros son felices cuando se les dan órdenes. ¿Sabe si las almas pueden darle alguna orden a un perro, por ejemplo, para ir a buscar a su dueño porque el granero está en peligro? No, no ocurre así porque los perros no tienen alma. Pero cuando se trata de animales, Santa Hildegarda de Bingen sí expresó que Satanás odia a los perros más que a cualquier otro animal porque se encuentran muy cerca de los hombres, y puedo contar que trató una vez de molestarme en este aspecto. Una tarde apareció de repente en mi cuarto un perro que saltaba de un lado a otro y ladraba, e hizo el tonto durante unos minutos hasta que le ordené en el nombre de Jesús que se fuera. Si las personas quieren saber dónde se encuentran sus seres queridos, o lo que necesitan para ser enviados al cielo, ¿cuál es la mejor manera para contactar con usted y qué deben hacerle llegar? La mejor manera es la siguiente: que escriban simplemente una lista de personas dejando un pequeño espacio entre nombre y nombre. Que escriban el nombre completo, la ciudad en la que murió y su fecha de nacimiento y muerte en una línea. En el espacio entre los nombres que me envían, escribiré entonces la respuesta que las almas me traen y les devolveré la misma hoja. La mayoría de las respuestas son cortas y simples. No esperen por curiosidad, recen por ellos mientras esperan. Eso acelerará el proceso. ¿Le ha ocurrido alguna vez no obtener ninguna respuesta porque le habían hecho las preguntas solamente por curiosidad? Sí, me pasó hace muchos años. Alguien vino y me preguntó sobre Hitler y Stalin. No vi daño alguno en aceptar su petición. Un tiempo después recibí una respuesta que fue la siguiente: no habrá respuesta porque quien preguntó nunca tuvo la intención de rezar. Esto resultó ser cierto porque nunca volvieron. ¿Cree que Hitler ha podido haber ido al cielo después de todo? Sé por otro lado que está en el infierno, y esto es así porque se ha identificado en personas poseídas mientras estaba rezando por ellas. ¿Alguna vez ha ocurrido que un alma se le apareciera pero sin pronunciar ninguna palabra? Sí, en tales casos sé que necesita oración, y en la mayoría de los casos volverá más tarde con permiso para decirme qué es lo que aún necesita. ¿Y alguna vez le han devuelto respuestas equivocadas? Hace algunos años recibí una respuesta que luego transmití de vuelta a quien me había dado el nombre. Cuando se la devolví se rió y dijo: ahora sé que eres un fraude, porque esta persona todavía vive. Esta situación me angustió y me enfadó tanto que corrí a hablar con el sacerdote y le dije que quería que todo se acabara si estaba recibiendo respuestas falsas. Él me calmó y me dijo que no me preocupara, porque había sido el pecado de aquel hombre lo que había hecho que Satanás interviniera. Por otro lado, también me he encontrado con que algunas personas, no muchas, han recibido respuestas incorrectas al preguntar por personas que todavía vivían. Pero éstas no eran lo suficientemente valientes para comunicármelo abiertamente. Quienes mienten de este modo invitan a Satanás. Su falta de honestidad trae más mentiras y, como consecuencia, Satanás se disfraza para calumniarme. Si se acercan a mí con corazones sucios, entonces es a ellos a quienes apresa. Y así desde entonces he crecido mucho en discernimiento. Y para ser totalmente clara ante quienes dudan de mí debido a las respuestas incorrectas, quisiera agregar lo siguiente: las almas nunca se equivocan si se trata de algo que ha ocurrido en el pasado o algo que está ocurriendo en el presente, pero sí pueden equivocarse, por así decirlo, cuando se trata de algo que todavía no ha ocurrido. La razón de esto es que Dios puede cambiar en ocasiones su voluntad. Por lo tanto, puede ocurrir que una respuesta que concierne al futuro puede resultar distinta de lo que finalmente ocurre. Esto solamente quiere decir que Dios ha cambiado sus planes, y de ninguna manera implica que las almas estuvieran equivocadas o que yo sea un fraude. ¿Sabe si alguno de los que intentaron engañarla, mostrándose cuando menos como inseguros, si no abiertamente mentirosos, era un sacerdote? Sí, entre ellos había sacerdotes, pero, por favor, no piense que esto ha ocurrido muchas veces, porque no ha sido así.
¿Puede acordarse de algún otro personaje público que, según las almas, también esté en el cielo? Pregunto esto con la esperanza de que su respuesta logre poner énfasis nuevamente en la enseñanza de Jesús de que nunca debemos juzgarnos unos a otros. Sí, puedo. Y esa enseñanza es muy importante si realmente deseamos reunirnos con Él tan pronto como sea posible. Las dos personas que vienen a mi mente tuvieron que sufrir mucho, y las dos recibieron muy poca educación religiosa en su adolescencia. Hace aproximadamente 3 años, las almas me dijeron que Norma Jean, cuyo nombre artístico era diferente, por supuesto, ya se encontraba en el cielo. Y hace poco supe que John Lennon también estaba en el cielo. John Lennon fue asesinado por un hombre que en esos momentos sufría una posesión diabólica y que mientras estaba en la cárcel fue liberado por un párroco de buen corazón que desde fuera rezó por él una plegaria de liberación. En cualquier caso, la misericordia de Jesús hacia estas personas ha sido muy generosa, ciertamente mucho más generosa que la de muchos de nosotros aquí en la tierra. Tuvo que ser un amigo mío quien me explicara quiénes habían sido exactamente John Lennon y Norma Jean, porque cuando tuve estos nombres conmigo no estaba al tanto de que eran famosos. ¿Ha recibido alguna vez una respuesta que podría haber sido peligrosa para quien le hizo la pregunta? Sí, ha ocurrido algo parecido. Las almas una vez confirmaron un acto muy malvado y también advirtieron, por su propia seguridad, que la persona que había preguntado por ello no hablara nunca más del tema. En el caso de las personas que viven en países democráticos, ¿votar en las elecciones es un deber dado por Dios? Las almas me han dicho que votar no es un deber dado por Dios. ¿Alguna vez ha recibido una respuesta de las almas que cambió o podría haber cambiado el curso de la historia para una gran cantidad de personas? Hace muy poco las almas confirmaron algo de lo que Melanie, la vidente de la Salet, ya había hablado. Se trata del verdadero heredero de la corona francesa. Un alma me dijo que pronto se revelaría la verdad sobre él y su historia. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nicky Elch. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo.